Una breve introducción. Podemos decir que los electrolitos son elementos encargados de participar en reacciones que favorecen la homeostasis del organismo, por lo que un desajuste a este nivel podría repercutir gravemente en nuestra salud. Siendo el sodio un electrolito regulador importante de la osmolaridad sérica, decimos que este va a encontrarse principalmente a nivel de líquido extracelular y va a cumplir con múltiples funciones, como lo son el control de la presión arterial y del volumen extracelular. Cuando no existe una correcta eliminación de este electrolito, mediante la orina se llegan a alterar sus concentraciones en el organismo, lo que nos puede llevar a un desequilibrio en el balance del agua. Los desbalances en los niveles de sodio pueden generar dos patologías importantes como lo son la hiponatremia y la hipernatremia. Al hablar de hiponatremia hacemos referencia a la disminución de la concentración de sodio a nivel de la sangre, cuyos valores van a ser inferiores a 135 miliequivalentes sobre litro, mientras que al referirnos a una hipernatremia hacemos referencia al aumento de la concentración de sodio en la sangre, y los valores de esta enfermedad van a superar los 145 miliequivalentes sobre litro. Es importante reconocer que las disnatremias dan lugar a manifestaciones clínicas neurológicas, las cuales van a encontrarse relacionadas con la gravedad y la rapidez de alteración a nivel de la concentración sérica de sodio. La hiponatremia se define como el nivel de sodio en sangre por debajo de los valores normales, es decir, son menores a 135 miliequivalentes sobre litro. Esta condición da lugar a una sobrecarga de agua a nivel celular, por lo que una de las manifestaciones clínicas más importantes de esta patología van a presentarse a nivel neurológico, pues resulta perjudicial para el cerebro, ya que éste no puede expandirse más allá del cráneo. La hiponatremia puede clasificarse de acuerdo a su severidad, duración y osmolaridad. En cuanto a su severidad, la podemos dividir en tres tipos: una leve, una moderada y una severa. Cuando los niveles de sodio se encuentran entre 130 y 135 miliequivalentes sobre litro, se considera como una hiponatremia leve. Cuando los niveles se encuentran entre 125 y 129 miliequivalentes sobre litro, la catalogamos como una hiponatremia moderada, mientras que si los valores se encuentran por debajo de los 125 miliequivalentes sobre litro, la denominamos como una hiponatremia severa. En cuanto a su duración, la podemos clasificar en hiponatremia aguda e hiponatremia crónica. La hiponatremia aguda, esta se va a desarrollar en un periodo inferior a 48 horas. Aquí se van a producir síntomas neurológicos resultantes de la presencia de un edema cerebral, como lo son las convulsiones, el deterioro del estado mental, el coma y la muerte. En cuanto a la hiponatremia crónica, decimos que esta dura en un periodo que supera las 48 horas. En este caso, el cerebro se va a adaptar a la hiponatremia mediante la generación de osmoles idiogénicos, siendo este un mecanismo protector que va a reducir la presencia de edema cerebral. Finalmente, la clasificamos según su osmolaridad en hiponatremia isoosmolar, hiponatremia hiperosmolar e hiponatremia hipoosmolar. La hiponatremia osmolar, esta posee una osmolaridad normal que va de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. La hiponatremia hiperosmolar, esta presenta una osmolaridad plasmática superior a 295 miliosmoles por kilogramo. Y en cuanto a la hiponatremia
hipoosmolar, decimos que aquí el gradiente osmolar se encuentra inferior a 275 miliosmoles por kilogramo. De los molares tenemos tres subgrupos: la hipovolémica, la normovolémica y la hipervolémica. Dentro de la hipovolémica tenemos a las condiciones de hipovolemia que determinan la aparición de la hiponatremia. Estas pueden ser con pérdidas renales y con pérdidas extrarrenales. Con pérdidas renales tenemos el uso de diuréticos, nefropatías que comprenden una pérdida de sal, acidosis tubular renal tipo 2, hipoaldosteronismo o síndrome de Cohn, síndrome de Bartter, cerebro perdedor de sal. Dentro de las pérdidas extrarrenales tenemos a las digestivas, de piel y de tercer espacio intraabdominal. La medición del nivel de sodio nos va a permitir diferenciar el tipo de pérdida. Si la pérdida de sodio es menor a 20 miliequivalentes litro, se debe a pérdidas extrarrenales y se trata de una pérdida superior a 20 miliequivalentes litro. Estas se van a deber a pérdidas renales. La depresión de volumen va a generar un estímulo de la hormona antidiurética, una estimulación del mecanismo de la sed y una pérdida de filtrado glomerular. Si el paciente ingiere agua o líquidos pobres en sodio, se va a provocar una retención de agua, lo que va a conllevar a la aparición de hiponatremia e hipoosmolaridad. Dentro de la normovolémica, en la normovolemia va a existir un ligero incremento de volumen de 3 a 4 litros, que comúnmente no produce manifestaciones clínicas, salvo que objetivemos el incremento injustificado del peso del paciente. Vamos a tener la polidipsia primaria y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Dentro de la hipervolémica vamos a tener a la manifestación clínica principal de este tipo de hiponatremia, que va a ser el edema. Este va a generar un crecimiento de volumen corporal total, no obstante hay un déficit del volumen circulante eficaz. Las etiologías de este trastorno son descompensación hidrópica de hepatopatías, insuficiencia renal, cardíaca y síndrome nefrótico. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que los adultos mayores suelen tener y son más propensos a desarrollar hiponatremia debido a la ingesta de ciertos medicamentos o la presencia de enfermedades concomitantes. También tenemos a la nefropatía, al SIAD, a la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, síndrome de Cushing, polidipsia primaria. Y por otra parte, la ingesta de ciertos medicamentos y el ejercicio extremo en pacientes jóvenes también pueden generar hiponatremia. Para el tratamiento de la hiponatremia se administra sodio hipertónico al 3% para aumentar la natremia de 2 a 4 miliequivalentes sobre litro en 2 horas sin sobrepasar los 12 miliequivalentes litro, para no provocar una desmineralización osmótica. En el caso de la hiponatremia aguda, de 1 a 2 miliequivalentes litros sobre hora. Y en la hiponatremia crónica la corrección es más lenta, a 0.5 miliequivalentes litros sobre hora, ya que si se la acelera puede causar deshidratación cerebral. Otra alteración en la concentración plasmática de sodio es la hipernatremia. La hipernatremia es el incremento de las concentraciones de sodio en el organismo cuyos valores superan los 145 miliequivalentes por litro. Esta se presenta como resultado de una pérdida de agua. La hipernatremia se presenta con menor frecuencia que la hiponatremia e incide principalmente en la población infantil y en personas de avanzada edad. La hipernatremia se clasifica en tiempo de inicio, siendo aguda que el incremento de sodio en menos de 48 horas y crónica mayor a 48 horas. La severidad se clasifica en leve, moderada y severa. Leve entre los valores de 146 a 150 milimol por litro, moderada entre 151 a 159 milimol por litro. La severa que sean valores mayor
o igual a 160 milimol por litro. Finalmente, el estado del volumen sanguíneo se clasifica en hipernatremia euvolémica, que corresponde a la pérdida de las concentraciones de sodio total, la hipernatremia con hipovolemia, que corresponde a la pérdida de agua y sodio. La hipernatremia con hipervolemia es debido a un incremento de la cantidad corporal total de sodio. Las manifestaciones clínicas de la hipernatremia pueden ser neurológicas o no neurológicas. Dentro de las neurológicas pueden empezar desde alteraciones del lenguaje, conllevando hasta incluso crisis convulsivas. De las manifestaciones no neurológicas pueden ser el caso de hipotensión ortostática, oliguria, taquicardia, sequedad en la mucosa oral, la pérdida de turgencia en la piel y una pérdida de piel. Los tipos de hipernatremia son una hipernatremia hipovolémica, que se produce por una pérdida de sodio asociada con una pérdida relativamente mayor de agua. Su etiología es de tipo extrarrenal o renal e incluso en pacientes diabéticos. La hipernatremia morbovolémica, esta supone una disminución de la cantidad de agua corporal total sin cambios en la concentración de sodio. Este tipo de hipernatremia se puede presentar en la hiperhidrosis. La hipernatremia hipervolémica está relacionada con una sobrecarga de volumen, la cual produce como resultado de una dieta alta en sodio asociada a una escasa ingesta de agua. En la etiología de la hipernatremia puede darse a causa de una pérdida de agua como las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo una diarrea, una mala absorción, entre otros. También una alteración hipotalámica, que es por la pérdida de la función del osmoreceptor. Las pérdidas insensibles como una sudoración profunda, una pérdida renal, una diuresis osmótica, quemaduras, entre otros. La pérdida de agua hacia las células, como lo que es una rhabdomiólisis, que es una descomposición de músculos dañados. También puede conllevar a convulsiones y un ejercicio intenso. La sobrecarga de sodio, que puede llevar a una ingesta de sodio, una ingesta de agua marina provocada por la administración de cloruro de sodio hipertónico y por la administración de bicarbonato sódico. En los adultos mayores, los factores de riesgo son la presencia de sondas alimenticias u hospitalización, la ingesta de soluciones hipertónicas, diuréticos, laxantes como la lactulosa, el mal control hiperglucémico y desórdenes poliúricos. En cuanto al diagnóstico de la hipernatremia, esta se basa en la clínica y en la valoración de la natremia. En pacientes que no tienen una respuesta favorable a la reposición de líquidos, se tienen que realizar exámenes clínicos como lo son la concentración sérica de sodio, electrolitos, concentración urinaria de sodio y los niveles de ácido úrico y urea. Por otro lado, en pacientes en los cuales la diuresis está elevada, se puede solicitar una prueba de privación de agua para valorar el estado renal. En cuanto al tratamiento de la hipernatremia, tenemos que tener en cuenta que se centra en la reposición del volumen intravascular de agua. La reposición oral se utiliza en pacientes conscientes que no presenten disfunción gastrointestinal. En pacientes con un estado de inconsciencia o que presenten vómitos incontrolables, esta se realiza mediante vía intravenosa. La hipernatremia se corrige en 48 horas a una velocidad de infusión menor a los 0.5 mol por litro por hora para evitar el desarrollo de edema cerebral. En pacientes que padecen hipernatremia por sobrecarga del volumen de líquido extracelular, se administra dextrosa al 5% en agua y complementamos con diuréticos de Lassa para evitar la glucosuria.
En pacientes con hipernatremia hipovolémica que padecen diabetes o se encuentran en un estado hiperglucémico no cetósico, deben ser manejados con solución salina al 0.45% y en caso de presentarse una acidosis se agrega bicarbonato de sodio siempre y cuando se mantenga la solución hipotónica.